Los huérfanos. Fue su propensión a cuidar de los demás, casi religiosa o quizá tristemente accidental, la que la condujo hasta nosotros en un principio. Cuando el embarazo de Nora resultó no ser el cuento de hadas que nos habíamos imaginado y el feto empezó a mostrar ganas de salir en la semana 24, le pedimos ayuda, ya que sabíamos que estaba libre desde el día en que mi suegro se había dado cuenta de que podía sobrevivir sin servicio doméstico. Estando mi mujer inmovilizada en la cama, tuve que enseñarle yo la casa y apañármelas para explicarle detalles que no conocía del todo bien: dónde echar el suavizante y dónde el detergente, cómo cambiar las bolsas de la aspiradora y con qué frecuencia regar las plantas del balcón. No íbamos ni siquiera por la mitad de la visita turística cuando la señora A me interrumpió. Bueno, váyase. Váyase y no se preocupe por nada. Por la tarde, cuando volvía del trabajo, me la encontraba sentada a la cabecera de la cama, al lado de Nora, como un perro guardián con las orejas tiesas. Charlábamos, pero la señora A ya se había puesto los anillos, había prendido el boche en el centro de su rabeca y tenía el abrigo listo sobre los hombros. Al verme, se levantaba con la energía de quien no está en absoluto cansado y luego me escoltaba hasta la cocina para darme instrucciones sobre los platos que había preparado para cenar, sobre cómo calentarlos de forma que no perdieran su jugo y sobre dónde dejar después los cacharros usados. No se moleste en fregar, ya me encargaré yo mañana, añadía siempre. Al principio la desobedecía, pero cuando me di cuenta de que el día siguiente repasaba igualmente todo lo que había lavado, me rendí a su imperio. Tal infalibilidad acabó resultando molesta a veces, y ella difícil de soportar, con todas sus certezas y sus sentencias ricas en sentido común y pobres en originalidad. Después de haber repasado una buena parte del día con la señora A, Nora solía descargar con ella la frustración de llevar varias semanas encarcelada en la cama. Es una pesada, se quejaba, una pesada y sobre todo una pedante. El periodo en que nos habíamos visto obligados a encomendarnos a cuidados de otra persona, cuidados que dudábamos poder encontrar y merecer todavía, fue el mismo en que pusimos a punto los primeros subterfugios para eludirlos. Había un restaurante al que Nora y yo íbamos de vez en cuando, aunque en realidad no era un restaurante propiamente dicho, sino una simple pescadería, que por las noches sacaba algunas mesas estrechas con manteles y cubiertos de plástico, y servía frituras de pescado en bandejas de aluminio. Habíamos tropezado con aquel local al poco de casarnos y desde entonces nos lo habíamos apropiado. Antes de empezar a aventurarme con mi mujer hasta aquel rincón del extrarradio, ni siquiera me gustaban los crustáceos y los moluscos. Antes de estar con Nora no me gustaban muchas de esas cosas, aunque me encantaba mirarla mientras se los comía. Me encantaba la concentración que ponía en pelar las gambas para luego ofrecerme la mitad e insistir hasta que las aceptara. Me encantaba la forma de sacar los caracoles del mar del caparazón y cómo se chupaba los dedos entre plato y plato. Hasta que el restaurante cerró no hacía mucho y nos privó de otro punto de referencia, secundario pero esencial. La pescadería era el escenario de uno de nuestros ritos más íntimos y tribales. Las conversaciones importantes, los anuncios cruciales, los brindis por nuestras efemérides secretas siempre tuvieron lugar allí. Al salir, la ropa estaba impregnada del olor a fritanga, también el pelo de Nora, y nos llevábamos aquel rastro a casa como señal de las decisiones tomadas, de las verdades alcanzadas. La señora A se opuso a que Nora, en su estado, probara ni siquiera un bocado de esas cosas, como las llamó después de inspeccionar, frunciendo el ceño, como un oficial de aduanas, el contenido de los paquetes de comida para llevar que yo había ido a buscar a la pescadería. Y usted tampoco, añadió señalándome con el índice. Ya he preparado pastel de carne. Hizo un fardo con los 40 euros de pescado frito y se encargó personalmente de que acabaran en el cubo de la basura de la calle. Sin embargo, aprendimos a engañarla. Cuando Nora manifestaba unas ganas irresistibles de anillos de calamar o sepia rebozada, yo visitaba en secreto nuestro restaurante y luego dejaba el paquete escondido en el coche hasta que la señora A se había ido. A fin de no levantar sospechas, tirábamos a la basura una parte suficiente de la cena que nos había preparado. ¿Crees que notará el olor a fritanga?, se preocupaba Nora. Entonces yo hacía una ronda por todas las habitaciones echando ambientador con aroma a cítricos, mientras ella me rogaba que no la hiciera reír, porque iba a tener contracciones.
Enséñame los dientes, a ver si se te ha quedado algún trozo de gamba, le ordenaba. Pero si no me repasa la boca. Esa lo ve todo. Después le daba un beso en los labios y le deslizaba una mano por el escote para sentir el calor de debajo del camisón. Buscábamos juntos grietas de sombra en las que meternos, al abrigo de la mirada omnipresente de Babette, que desde lo alto lo iluminaba todo, como el sol en su cenit. Cuando nació Emmanuel, estábamos ya demasiado viciados para renunciar a sus atenciones. De enfermera de Nora, la señora A pasó a ser la niñera de nuestro hijo, como si existiera una continuidad natural entre ambas ocupaciones. Y aunque hasta entonces nunca se había ocupado de un recién nacido, demostró desde un principio que tenía muy claro, mucho más que nosotros, lo que se hacía y dejaba de hacerse. Su retribución repercutía en la economía familiar, pero no todo lo que habría podido. No llevaba la cuenta exacta del tiempo que nos dedicaba y me parece que nunca llegamos a acordar un tanto por hora. Los viernes aceptaba sin protestar la suma que considerábamos apropiada, calculada por Nora de acuerdo con una tabla misteriosa y bastante flexible. Todos los días laborables, durante más de 8 años, la señora A se presentaba en la puerta de casa por la mañana a la hora decidida en cada ocasión y llamaba siempre al timbre antes de abrir con su propio juego de llaves para no sorprendernos en un momento de intimidad. A veces ya se había encargado de la compra, y en esos casos sacaba enseguida la cuenta y se quedaba de pie inmóvil hasta que le reembolsábamos la suma íntegra. El primer día de guardería de Emmanuel estábamos presentes Nora y yo, y estaba presente la señora A. El primer día de primaria, en cambio, solo admitían a 2 adultos por niño, de modo que me tocó a mí quedarme fuera. Cuando alguien se equivocaba y llamaba abuela a su Babette, Emmanuel no la corregía. La señora A creía tener en sus manos ni más ni menos que el delicado corazón de su niño, y estaba en lo cierto. Por lo tanto, es fácil imaginar nuestra desilusión, nuestro desconcierto cuando, a principios de septiembre del 2011, en un momento en que nos hace más falta que nunca para organizar la vuelta al colegio, la señora A nos anuncia su firme intención de no volver. ¿Puedo preguntarte por qué?, le dice Nora en ese instante más molesta que apenada. En el trabajo siempre hay normas que respetar, los preavisos, las cartas de dimisión enviadas por correo, la lealtad a la palabra dada. Porque estoy cansada, contesta la señora A, pero por el tono parece más bien resentida. La llamada concluye con mucha prisa, 8 años de colaboración, casi podría decirse que de convivencia, liquidados con la vaga excusa del cansancio. Y es cierto que no vuelve. De los 3, Emmanuel es el único que todavía no ha aprendido que en las relaciones humanas nada dura para siempre, y también es el único que no sabe que eso no supone por fuerza un inconveniente, pero en este trance en concreto, al tener que comunicarle que de golpe y porrazo su niñera ha decidido no seguir ocupándose de él, resulta difícil destacar elementos positivos, por lo que Nora y yo nos lo tomamos con calma y no le decimos nada. Al cabo de una semana nos interroga a él directamente. Pero, ¿cuándo va a volver Babette? De momento no puede venir. Ahora ve a ponerte el pijama. Y sin embargo nosotros, ofendidos y asustados ante la gestión doméstica que de repente nos ha caído encima, nos preguntamos qué ha sucedido en realidad, cuál ha sido nuestro error. Lo hablamos una y otra vez, como 2 huérfanos. Al final, identificamos la que nos parece la causa más probable del amotinamiento de la señora A. Unos días antes de su anuncio apareció una hoja escrita a mano con letra de imprenta en el interfono de nuestro edificio. La señora que alquila el garaje contiguo al nuestro animaba al anónimo conductor que le había abollado el portón eléctrico a tener valor y dar la cara. El cartel permaneció allí desatendido, arrugándose al viento. Nora me juró que no tenía nada que ver con aquella historia, aunque yo sabía que estaba en los primeros puestos de la lista de sospechosos, no solo por la ubicación de los garajes, sino por su forma de conducir, irreverente y con frecuencia descontrolada. Además de nosotros 2, la única que aparcaba allí era la señora A. Para no dilapidar cada día montañas de moneda en el parquímetro, aprovechaba el espacio que yo dejaba libre por la mañana. Le pregunté si por casualidad no habría sido ella la que le había dado un golpe al portón de la vecina. Era algo plausible, desde luego nada grave, y de todos modos la reparación habría corrido de mi cuenta. Uy, no. ¿Cómo voy a haber sido yo? Eso lo habrá roto sola.
con ese pedazo de coche que tiene, se limitó a decir casi sin darse la vuelta. Pues claro, exclama entonces Nora, convenciéndonos tanto a ella como a mí de la versión que acabamos de concebir. Estamos tumbados en la cama, son las 11 de la noche. Seguro que ha sido eso. Ya sabes lo susceptible que es, añade. O sea que está sugiriendo que ella abolló el portón. Pero Nora me hace callar. ¿Qué más nos da el portón? Hay que llamarla. De modo que a la mañana siguiente, durante una pausa de las prácticas de teoría de grupos en las que, a juzgar por las miradas atónitas de los chavales, he estado más confuso de lo habitual, telefoné a la señora A. Me disculpo por el tono acusatorio y falto de tacto con el que la reprendí y le aseguro que, si ese es el motivo por el que no quiere seguir trabajando en casa, lo comprendo, pero que estamos todos dispuestos a ponerle remedio. Y saco a relucir a Emanuel y lo mucho que la echa de menos. Lo del garaje no tiene nada que ver, me corta, estoy floja, ya os lo dije. Al final de esa conversación, cuando estamos a punto de despedirnos con cierta brusquedad, la oigo toser por primera vez. No tose como suele toserse en los cambios de estación. Es una tos violenta que la deja sin aliento, como si alguien se divirtiera chasqueándole los dedos en la boca de la tráquea. ¿Qué te pasa?, le pregunto. Esta tos, no hay manera de que se pase. ¿Has ido al médico? No, pero voy a ir.